Lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el trámite, debemos de tener el autofirma instalado y de forma correcta, o digamos correctamente instalado. Y para el que no tiene autofirma, lo puede descargar y os voy a dejar el enlace de descarga directa en la descripción de este vídeo. Hola a todos, bienvenidos al canal TubeRanking. En el video de hoy vamos a responder a la pregunta de Paula para hacer la renovación de autorizaciones de familiares comunitarios. Bien, lo primero que tenemos que hacer antes de empezar a hacer el trámite, debemos de tener el autofirma instalado y de forma correcta, o digamos correctamente instalado. Y para el que no tiene autofirma, lo puede descargar y os voy a dejar el enlace de descarga directa en la descripción de este vídeo. Y tal como vemos aquí, tenemos la última actualización, que es actualizado en el 15 de octubre de 2021, que es una versión mejor aún. Y tenemos aquí tanto para Windows, tenemos para Windows 32 bits, tenemos para 64, tenemos para Linux y tenemos para el Macintosh. Bien, después de esto vamos a buscar la sede Administraciones Públicas. Entramos, damos clic. Una vez que estemos aquí, le damos clic en Procedimientos y luego seguimos a Extranjerías. Los que ya sabe esto lo puede saltar. Más adelante tenemos aquí el menú en extranjerías. Bajamos hacia abajo del todo y hagamos clic en el Mercurio Solicitudes de extranjería y aportación de documentos, presentación telemática y aportación de documentos a expedientes de extranjería. Una vez hacemos clic aquí, llegamos hasta este botón, este botón más abajo, bajamos un poquito y llegaremos a este botón. Hagamos clic sobre el botón, también nos lleva a esta parte. Aquí es donde tenemos que parar un momento. Aquí tenemos que darle a continuar. Una vez le damos continuar, nos lleva a esta parte también. A esta parte le damos acceso, le damos clic a acceso como individual. Y al darle acceso como individual, llegamos otra vez a esta parte. En esta parte es en la que antes de llegar a esta parte, una vez le damos a acceso como individual, nos envía, tal como veis, cuando le damos a continuar, a clic sobre continuar como individual, nos solicita que nos identifiquemos con nuestro certificado digital o bien con nuestra clave permanente. Una vez estemos identificados, nos lleva a esta parte. A esta parte le damos en continuar la presentación. Una vez le demos a continuar la presentación, nos sale este cuadro de mensaje, el mensaje y le damos, en nuestro caso lo que queríamos hacer es presentar la renovación o bien obtener el resguardo de renovación. En caso de que se queremos hacer la aportación de documentos, es el mismo paso. La única diferencia es que en este aportamos documentos, en este solicitamos una renovación y en este una nueva solicitud. Una vez le damos al trámite que nosotros queremos, en nuestro caso es presentar la renovación, le damos clic en continuar. Una vez le damos clic en continuar, nos abre esta pantalla y aquí es donde tenemos que introducir obligatoriamente nuestros datos. Aquí introducimos nuestro NIE y aquí la fecha de caducidad, es decir, la fecha de caducidad de nuestro NIE, aquí nuestra nacionalidad y el año de nacimiento. Luego, el número de expediente se lo tenemos. En caso de que no lo tengamos, entonces ya es suficiente que introducimos el NIE. Una vez terminamos todo esto, hagamos clic en aceptar
y nos tendrá que aparecer otra pantalla en la que nos solicita introducir datos y es más fácil de lo que parece. Bien, con este video con esto llegamos al fin de este video de hoy. Espero que os haya sido de utilidad y así estaremos respondiendo a la pregunta de Paula. Y por cierto, para cualquier pregunta o cualquier comentario, lo pueden dejar en la descripción de este video. Nos vemos con otro video nuevo y hasta pronto.